Algunas reflexiones. Hoy, otros textos del Antiguo Testamento que pudieran ser citados para comprobar la existencia del demonio y de su diabólica obra infernal. Nos basta con lo ahora reportado, de lo cual recabamos algunas reflexiones. 1. El demonio es un espíritu angelical decadente, pero es de todos modos una simple criatura de Dios y por tanto, a su única dependencia. 2. Es por ello que Satanás nada puede hacer, ni tentar contra las otras criaturas, sin la inescrutable y misteriosa permisión de Dios, el cual gobierna el universo con el amor que en él está por definición. 3. El pecado original fue realizado por la envidia que el maligno tenía en contra de nuestros progenitores. 4. También los buenos y los justos pueden ser tentados y puesto a prueba por Satanás como Job y muchos otros santos, por ejemplo, el santo cura de Ars, Santa Gema Galgani, San Juan Bosco, el Padre Pío y muchos etcéteras. Dios permite estas pruebas gravísimas, ya sea para mayor purificación de sus almas a través de la vía de la perfección y de la santidad, o ya sea por manifestar mejor su absoluta grandeza y superioridad respecto a Satanás. 5. La victoria final, aunque suceda la tentación, la prueba, la infestación y hasta la posesión diabólica, siempre será de Dios quien obra a través de la salvación de Cristo, mediador y redentor nuestro, que con su sangre ha vencido al demonio y al mundo, y proclamado la victoria definitiva sobre todas las obras del mal, triunfando junto a su Madre María y dándola también a nosotros como nuestra Madre, quien con su calcañar aplasta la cabeza de Satanás. 6. A nosotros, por estar seguros de vencer a Satanás, incumbe la obligación y el deber de ser como Job, llenos de fe y confianza en Dios, del cual, si aceptamos el bien, ¿por qué no deberíamos de aceptar el mal? Cristo y la Virgen están con los bautizados en el nombre de la Trinidad. Entonces la victoria es segura. Hemos hecho algunas reflexiones sobre el demonio en el Antiguo Testamento y sobre todo en su maligna obra, que ha puesto a prueba a la humanidad ya desde nuestros progenitores. Veamos entonces. Su comportamiento en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, leemos: Gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. 12, versículo 9. Así es como nos viene presentado el diablo por el apóstol del amor, San Juan Evangelista. Continuando la doctrina de la demonología del Antiguo Testamento y ampliándola bajo todos los aspectos, pero sobre todo afirmando claramente que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3, 8. Ese es el objetivo y la razón de la encarnación, y entonces de la venida de Jesús a la tierra, deshacer las obras del diablo. Objetivo además confirmado por el mismo Satanás cuando Jesús, mientras enseñaba en la sinagoga, fue insultado por el espíritu maligno que poseía y que atormentaba a un hombre, gritando: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1, 24. En el Nuevo Testamento, la doctrina del demonio va ligada a la obra de la salvación de Cristo, y es en Cristo que el demonio prueba el verdadero fondo de la evaluación. Es en la obra liberadora de Cristo que va enmascarada la obra del demonio. El universo y toda la historia de la humanidad tiene su valor si se refiere a la obra soteriológica de Cristo, que es la obra del triunfo contra Satanás. Jesús vino a la tierra para vencer a Satanás y sustituir su reino con el propio reino mesiánico de salvación, que es de santidad, justicia, amor y paz. Toda la vida de Cristo revela esta obra y esta lucha desde el inicio de su vida pública hasta su resurrección. Él inicia la misión de salvación permitiendo ser tentado por Satanás para enseñar no solo que Él es el vencedor, sino también para demostrar y enseñarnos cómo luchar y vencer a Satanás.
Esto se encuentra en Mateo 4, 1 al 11, Marcos 1:13, Lucas 4, del 1 al 13. En la divina oración del Padre Nuestro, se pide al Padre que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal, Mateo 6:13. Mientras que en el discurso de la montaña nos avisa de estar siempre alerta contra este enemigo, Mateo 5:37, porque Él es el obstáculo número 1 contra cualquier tipo de vida apostólica, Mateo 13:9 y también 39, y Lucas 8:12. Asimismo, cuando habla del primado apostólico, recuerda la vigilancia para no hacerse abrumar por el maligno que no prevalecerá, Mateo 16:19. Y a lo largo de la vida tenemos el encuentro entre Jesús y Satanás en el huerto de los olivos, en el Getsemaní, cuando relaciona a sus agresores con Satanás. Esta es su hora. Es la hora del poder de las tinieblas, Lucas 22:53. Pero el triunfo de Cristo se eleva completo y absoluto, justo cuando Satanás creía que estaba ganando su victoria al Salvador. Lucas 22:53. Cazando a los demonios, Cristo demuestra que ha llegado a nosotros el reino de Dios, Mateo 12:28, y el poder aparentemente irreductible de Satanás es despedazado y fracturado, Marcos 3:27 y Lucas 10:18. A tal punto que el mismo Satanás reconoce en Jesús al verdadero Mesías, Marcos 1:24 y 34, y Lucas 4:34. La obra de salvación de Cristo contra Satanás es conferida a los apóstoles con particular poder, porque también ellos luchan incesantemente contra el enemigo para que desista de molestar a sus fieles que serán bautizados y por tanto consagrados en el nombre de la Santísima Trinidad. Mateo 10:1, Marcos 6:12 al 13 y Marcos 7:22 y 9:38 al 39. De hecho, el diablo continuará siempre, con el permiso divino, a molestar a los seguidores de Cristo, pero no prevalecerá nunca porque ellos vivirán en la fe verdadera de la victoria final de Cristo, siguiendo las enseñanzas del primer Papa, San Pedro. Sed sobrios, estad alerta, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Primera de Pedro 5, versículos del 8 al 9. Y de hecho Cristo, con su muerte en la cruz y con su resurrección de entre los muertos, no solamente ha perdonado todos nuestros pecados y también ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, es decir, a los demonios, con Lucifer al mando, los exhibió públicamente como prisioneros, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto se dice en San Pablo, Colosenses 2, del 13 al 15. En el Nuevo Testamento se menciona al diablo cerca de 300 veces, pero tenemos que enfatizar sobre todo en 5 episodios particulares estrechamente evangélicos. 1. En San Marcos leemos que Jesús, en Cafarnaum, mientras que un sábado enseñaba en la sinagoga, todos se asombraban de sus enseñanzas. De hecho, les enseñaba con autoridad y no como los escribas. En ese momento, un hombre, poseído por un espíritu impuro, grita: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo amenazó diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, es decir, el demonio, convulsionándolo y clamando a gran voz, arrojándolo en medio, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Marcos 1, versículos 21 al 27, y Lucas 4, versículos 31 al 37. 2. El endemoniado de Gádara es mencionado por los 3 evangelistas Mateo, Marcos y Lucas. Citemos el relato de Marcos. Y vinieron Jesús y sus apóstoles al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando Jesús había salido del barco,
Enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Nadie podía pasar por aquella calle. Cuando vio pues a Jesús de lejos, dando un grito corrió, y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, es decir, que no los enviara al abismo. Así que estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vinieron pues a Jesús, y vieron al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y les contaron, los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y también lo de los cerdos. Así que comenzaron a rogarle que se fuera de sus tierras. Al entrar él en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, con los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Marcos 5, del 1 al 20. 3. La hija de la mujer cananea. Jesús, salido de allí, se retiró del territorio de Tiro y Sidón, y entrando en una casa quería que nadie lo supiera, y no pudo quedarse escondido. Y así, una mujer cananea salida de aquel territorio gritaba echándose a sus pies: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La mujer era griega, de origen siro-fenicio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Y con sus discípulos reunidos le rogaban diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Pero él contestando dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquella, acercándose a él, se le echó enfrente diciendo: Señor, ayúdame. Pero él contestando dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella dijo: Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces Jesús, contestándole, le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y se fue a la casa, y se encontró que la niña estaba acostada en la cama, y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15, 21 al 28, y Marcos 7, del 24 al 30. 4. El joven endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que discutían con ellos. Enseguida, toda la gente, viéndolo, se asombró, y corriendo a él, lo saludaron. Él les preguntó: ¿Qué discutís con ellos? Respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo,
el cual, donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo él, les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo: desde niño, y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando a que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó, y se lo regresó a su padre curado. Cuando él entró en casa de sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. De cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, del 14 al 21, y Marcos 9, del 14 al 29. 5. Jesús y Belcebú. Entonces llevaron a un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12, del 22 al 30. Es notorio, pues, el caso de María Magdalena, de la cual Jesús había ahuyentado 7 demonios. Hemos citado algunos episodios evangélicos de la lucha entre Cristo vencedor y Satanás derrotado. Los hechos son evidentes, aunque si hoy existen todavía unos pseudo-teólogos, o mejor dicho, teologastros, los cuales piensan que Cristo se haya engañado a sí mismo y que se haya equivocado. El problema demoníaco, en otras palabras, sería, según ellos, un fenómeno o de psiquiatría, entonces de psicopáticos o histéricos o esquizofrénicos o de parapsicología, hechos de psicoquinesia o de hipnotismo o de telehipnosis, etc.
Así piensan aquellos que escriben en la revista Familia Cristiana. Entiéndanlo y vean los números 39, páginas 15 a la 45, páginas 17 a la 49 y páginas 17 a la 49 del año de 1998. Aquellos, además de tener ideas confusas sobre la existencia del demonio en sí mismo, y aparte de afirmar perentoriamente que por la gracia del Señor muerto y resucitado no vivimos más que en la era demoníaca, pero sí en la era de la redención. Eso se apela a fenómenos científicos de psiquiatría y de parapsicología, contradiciéndose repetidamente porque afirman también que no compete a la ciencia solucionar cuestiones de la demonología. Es trabajo de la ciencia ofrecer criterios de análisis, y esto para evitar confundir la posesión diabólica con la psicológica. Esto pueden verlo en los números 39 y 49. Pero entonces, por una parte no tendría que existir el demonio y la era demoníaca, ni tampoco la posesión diabólica. Por otra parte, la ciencia no debe entrar en la cuestión de la demonología, y por otra parte aún, justamente la ciencia tendría que solucionar la diferencia existente entre la posesión diabólica con la psicológica. ¿Qué lógica de pensamiento y de razonamiento es esta? ¿Quién les ha dado el título y la licenciatura en teología? Tal vez las escuelas modernas de desmitificación, o tal vez las sectas diabólicas y de magia negra, de las cuales tal vez forman parte. Aquellos viven en la teoría que sostiene el error de Cristo, que se autoengañó, creyendo endemoniadas aquellas personas que en vez de estarlo, estarían afectadas de simples desórdenes psiquiátricos o parapsicológicos. Pero en tal caso, ¿cómo conciliar a un Jesús engañado con su divinidad, que es prueba de la verdadera fe? Además, es absurdo también pensar en el tema de la posesión diabólica, la otra teoría de adaptación de Jesús a los prejuicios de su tiempo, y entonces dejarlo en el error, llamando endemoniado, y así obrando contra Satanás, donde en realidad habrían sido simples enfermos mentales. En tal caso, Jesús, el camino, la verdad y la vida, el que vino a traer a la tierra la luz contra las tinieblas y la verdad contra la mentira. De hecho, no habría actuado y confirmado otra cosa que la superstición del pueblo judaico, que contra su encarnación tenía el objetivo de dar testimonio a la verdad. Juan 18:37. Él vino para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Ocurre y es necesario orar mucho por ciertos teólogos, o mejor dicho, que se creen teólogos. Parece, de hecho, que son ellos verdaderos colaboradores del demonio, y un hombre que ignora al demonio, si fuera Dios, no me confiaría, y lo mandaría al infierno para hacer que lo conociera. Y Montanelli, periódico Corriere della Sera, 4 de octubre de 1949. Tales teologastros deberían meditar más la palabra de Dios. De hecho, los evangelistas distinguen bastante bien a los enfermos verdaderos, distintos a los endemoniados, y a los enfermos también endemoniados. Mateo 8:16 y 10 del 1 al 8, y Marcos 1:34, y 6:13, y 16 del 17 al 18, y Hechos de los Apóstoles 8, del 7 al 8, y 19:12, y todos sus etcéteras. Finalmente, es necesario subrayar que Jesús ha dado a sus discípulos la potestad de cazar los demonios, absolutamente distinta a aquella de curar a los enfermos. Bastan algunas citas precisas. Y Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Mateo 10, versículo 8. Y Jesús,
sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Marcos 1:34. Y expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6:13. Por tanto, dejando de lado los teologastros modernos, quedamos fielmente apegados a los santos evangelios y a la interpretación segura del magisterio viviente de la Iglesia Católica, nuestra Madre. Después de haber considerado la existencia de Satanás en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y después de haber citado pasajes evangélicos completos en los cuales evidentemente Cristo resulta vencedor del demonio, y después de haber puesto en alerta a los lectores de los falsos teólogos actuales, que no solo ponen en duda la verdad de la fe, sino que además llegan incluso a negar la existencia del diablo, y por tanto del infierno. G. Franzoni, H. Hag y etc. Así que buscaremos en este capítulo el hablar de Satanás en la tradición cristiana. Las preguntas que los primeros cristianos y los primeros escritores y los padres apostólicos y los doctores de la iglesia se hacían eran muchas al respecto, partiendo de la idea de que el diablo es un ángel caído, y nacían largas series de preguntas y de problemas. ¿Cuál es la naturaleza del demonio y de su caída? Se trataba de un pecado moral, de una pérdida de la dignidad, de una partida física del cielo, de una combinación de todo esto. ¿Y la geografía de la caída? Se trataba de una caída del cielo al aire inferior, del cielo a la tierra, del cielo al inframundo, de la tierra o del aire al inframundo. ¿Dónde está ahora la morada del diablo? ¿En el aire, sobre la tierra o en el inframundo? ¿Y la cronología de la caída? Como pecado moral, ¿ocurrió al inicio del mundo, antes de la creación de la humanidad, o al tiempo de Adán, o junto a los ángeles vigilantes al tiempo de Noé? Entendida como castigo, ¿ocurrió en una de estas épocas o al adviento de Cristo a su pasión, a su segunda venida o miles de años después de su segunda venida? ¿Cuál es el rol del diablo en tal milenio? Su pecado es el fruto de una falta de naturaleza o de voluntad. Es un pecado de soberbia, de envidia o de lujuria. Si se trata de envidia, ¿es envidia del Señor o de la humanidad? ¿Qué relación hay entre el demonio y los otros ángeles, entre los ángeles y los demonios, entre los demonios y los gigantes, o entre los demonios y los dioses? Y me refiero a dioses con minúscula. ¿El diablo tiene cuerpo? ¿Es visible? Y si lo es, ¿qué aspecto tiene? Los ángeles y demonios tienen jerarquías, y en este caso el demonio, ¿es el príncipe de los demonios? ¿De qué naturaleza es el castigo del diablo? ¿Podrá salvarse? ¿Cuáles son los poderes del diablo? ¿Qué funciones ejerce en el cosmos? ¿Qué función ejerce respecto a la humanidad? ¿Es él la causa de los males naturales, de la enfermedad, de la locura y de la muerte? ¿Es él la causa del mal moral? ¿Fue él quien tentó a Adán y a Eva bajo la forma de una serpiente o usando a una serpiente como instrumento? ¿Habita en los corazones de los seres humanos como un espíritu que incita al mal? Cada persona tiene un ángel y un demonio individuales, que hacen la guerra dentro de sí misma. Cada vicio tiene su propio demonio. ¿El diablo empuja el pecado y alimenta el vicio? ¿Puede penetrar en nuestras mentes o solamente en nuestros cuerpos? ¿Dios le ha encomendado la tarea de tentarnos o solamente lo permite? ¿Le ha encomendado la tarea de castigar a los pecadores? J. B. Russell, Satanás, el diablo y el infierno, página 26 y subsiguientes. Estas y otras tantas preguntas fueron y estarán siempre en la mente de todos los hombres y de todas las religiones. Por otra parte, negar la existencia y la centralidad del diablo en el cristianismo significa contradecir las enseñanzas apostólicas y el desarrollo histórico de la doctrina cristiana.
Si definir al cristianismo en términos diferentes a estos literalmente no tiene sentido, es intelectualmente incongruente sostener un cristianismo que excluya al diablo. Si el diablo no existe, quiere decir que el cristianismo ha sido un error sobre un punto central desde el inicio.